ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerricchio y Mariano Gorodich. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y así arrancamos otra edición de Desbordados, el programa que te informa de todo lo que importa sin desbordarte de información. Desbordado, la cita nos encontramos todos los jueves, de 17 a 18 horas, aquí en Ecomedios, en la 1220 AM de tu dial. Y aquí, como siempre, procuramos mitigar tus desbordes, muy en serio, pero también, cuando se puede, un poquitín en broma. Mi nombre es Alejandro Matbexuk, tu anfitrión, y te invito a que repasemos juntos las noticias relevantes para estar menos desbordados, o tal vez un poco más, dependerá, claro está, de tu temperamento. Y en este programa lo hacemos con el economista y periodista Sergio Cerricchio. ¿Cómo va todo, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de vuelta, Muy de bien, regreso al muy bien, trabajo? muy bien. Preocupado hoy, porque hoy entró en vigencia, entraron en vigencia los aranceles, los famosos aranceles de Donald Trump, y bueno, esto está generando un ruido impresionante en todo el mundo, ¿no? Este, y máxime que, bueno, que es el Estados Unidos es una economía que está indecisa sobre a dónde ir, si ir con inflación, con deflación, con dónde va, no se sabe. Todos dicen, los que saben, dice que Estados Unidos está en una estanflación light. Estanflación light significa que es persistente crecimiento, inflación persistente y crecimiento económico y empleo débiles. Esto es lo que pasa en Estados Unidos, impulsados por los aranceles, las altas de precios en los servicios, el mercado laboral que muestra signos de enfriamiento. Es decir, los riesgos de una estanflación líquida en Estados Unidos están generando preocupación entre los analistas y autoridades monetarias durante el 2025, lo que resta del 2025, y aunque se trata de una esta inflación clásica como la de los años 70, bueno, varios indican que apunta a un escenario intermedio de bajo crecimiento con inflación persistente. Así que es un tema preocupante, para todo el mundo. Tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales mercados a los que están acudiendo absolutamente todas las empresas que pueden, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar de presentar el programa. Estará también con nosotros, además del economista Sergio Cerricchio, estará nuestro periodista, economista y nuestro economan, Mario Gorodich. Vos sabés lo que es Mario Gorodich, así que Mariano. no hace falta mayores presentaciones. Y bueno, y nos pueden seguir en Twitter, en Desbordados FM, en Instagram, menos Desbordados, nos podés buscar en Facebook, en Alejandro Matbexuk Desbordados. Bueno, y esto es más o menos la presentación de rigor. Te decía que hay mucha preocupación de esta inflación, pequeña estanflación light. Es una versión atenuada de una estanflación, crecimiento económico débil o casi nulo, inflación encima del 2%, no descontrolada, pero inflación. Mercado laboral estable, pero con señales de enfriamiento. Los factores que alimentan este riesgo son, a ver, desaceleración del PIB, crecimiento por debajo del 1% en el segundo trimestre del 2025. La inflación que se acelera, la inflación núcleo, se mantiene en torno al 3,2 o 3,5% anual, claro está, pero para los gringos esto es el acabose, ¿no es cierto? El mercado laboral tenso, el desempleo sigue bajo, pero contrataciones que se moderan y los salarios reales que se estancan. La política monetaria
aún es restrictiva, la Fed mantiene tasas por temor a una recaída inflacionaria, y bueno, y hay choques externos, tensiones geopolíticas y aranceles, como la implementada por Trump en agosto, a partir de este mes, que encarecen las importaciones y reducen la inversión. Y a propósito de este tema, hay una conmoción mundial, no sé si vos lo viste, Sergio, una conmoción mundial en materia económica, porque el recontrainfluyente diario británico Financial Times publicó un artículo presentando en sociedad el nuevo régimen arancelario global impulsado por el presidente Donald Trump, elevando significativamente los aranceles de importación de Estados Unidos a niveles nunca vistos al menos en un siglo. La medida afectó a casi todos los países extranjeros, incluidos los socios comerciales clave para Estados Unidos, como la Unión Europea y Japón, y marca un cambio radical en la política comercial estadounidense. Hoy, en el Financial Times, hay un artículo que se llama New World Trump Tariff Regimen Take Effects, es decir, un nuevo mundo, el régimen arancelario de Trump entra en vigor, porque entró en vigor a partir de las 12 de la noche de este día, y el diario detalla que las tarifas implementadas de hoy, a partir de las 12:01 AM, ¿no? llevan las tasas de aranceles de Estados Unidos a niveles más altos en décadas. Y a pesar de que las objeciones internacionales y los intentos diplomáticos de última hora, como los de la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, las tarifas se aplican ampliamente, incluso a países con acuerdos comerciales residentes con Estados Unidos. Este cambio de política comercial genera tensiones económicas y geopolíticas, claro está, con países como la India, ¿viste? Enfrentando nuevos aranceles como importaciones de energía rusa, y Canadá y México, viendo aumentos significativos de los aranceles sobre sus exportaciones. México logró una pausa temporal de 90 días, pero igual se le viene la noche. La implementación de estos aranceles ha sido vista como el inicio de una nueva era en el comercio internacional, con implicaciones significativas para la economía global. Se habla ahora de un nuevo orden comercial. Hoy yo estaba leyendo el artículo de Financial Times y ellos hablan de que esto es un nuevo orden comercial. Trump implementó estos aranceles históricos que afectan a numerosos socios comerciales con tasas de hasta el 50% y un marcado impacto en países como la Unión Europea, Japón, Taiwán, estableciendo lo que se describe como el nuevo orden comercial. Nuevo orden comercial, así es como lo llamó el Financial Times hoy. Y de esto se está haciendo eco absolutamente todo el mundo, porque no nos olvidemos que este diario británico es uno de los diarios más influyentes, ¿no? Bueno, ¿y qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, esto creo que ya lo sabe hasta mi hija, ¿no? Donald Trump en su nuevo mandato está implementando una política comercial mucho más agresiva y le están poniendo aranceles del 50% para las importaciones desde China, Unión Europea, Japón, Taiwán. O sea, está generando un problema grave. Y el objetivo es industrializar Estados Unidos y reducir la dependencia de los productos extranjeros. Ahora, nadie va a invertir un mango en Estados Unidos por el hecho de que Estados Unidos le mete un arancel enorme, salvo que Estados Unidos le dé el oro y el moro para poder invertir, ¿no? Esta es la cosa. Bueno, y el análisis que hace el Financial Times hace un frondoso análisis, ¿no es cierto? Y dice que se rompe con las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Se genera tendencia hacia un proteccionismo y el nacionalismo económico. Esto lo conocemos muy bien en Argentina. Esta tendencia de proteccionismo y el nacionalismo económico
que después hay que pagarlo, porque no es que es gratis esto. Otros países podrían responder con medidas similares, desatando, iniciando una guerra comercial global. Y bueno, y se debilita el papel del multilateralismo en el comercio internacional. O sea, el tema de la globalización fue restricciones, críticas desde sectores empresariales que temen represalias y pérdida de competitividad. Apoyo interno de Estados Unidos por parte de los trabajadores industriales y sindicatos. E inquietud en Europa y en Asia que evalúan contramedidas. Claro está. Y ahora, la cuestión es qué va a pasar ahora. Porque yo te conté al principio de este programa que Estados Unidos está entrando en una inflación con recesión. No es una cosa dramática, pero es. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Eh? Bueno, aumento la tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios. Si antes tenían una relación comercial medianamente razonable, ahora va a dejar de ser razonable. Ojalá que me equivoque, ¿no? Pero esto es así. Desaceleración del comercio global. O sea, se van a vender menos mercaderías, menos intercambio de mercaderías. Porque vos imaginate que si le ponen un arancel a los productos de la Unión Europea, bueno, resulta que la Unión Europea produce el pericueto chiquitito, a ver, espera un poquito, el pericueto chiquito, y eso debe llevar un arancel. Cambios en la cadena de suministros internacionales y más presión inflacionaria, ya que los productos importados serán más caros. Esto es lo que hay, y esto es el artículo que está dando vuelta una y otra vez en el mundo, y seguramente va a provocar muchos coletazos en lo que resta de la semana. Vamos a una tanda y ya volvemos. Porque tenemos ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my minutitos hand. pasaron desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes con muchísima información en el día de hoy. Sergio, contame. Mirá, hablabas de inflación en Estados Unidos. Una de las sorpresas hasta ahora en lo que va del año, en lo que va de la presidencia de Donald Trump, que empezó el 20 de enero, es que la inflación se esperaba que fuera bastante más alta de lo que ha sido hasta ahora. Digamos, como que los efectos, digamos, inflacionarios de las medidas de Trump, de los aranceles, de la tensión comercial que introdujo en el mundo, hasta ahora ha sido aminorada, ha sido suavizada, ha sido atenuada. Tiene que ver esto con una situación de poder relativo, digamos, todos, cualquier empresa que venda, sea local o sea extranjera, que venda en el mercado de Estados Unidos, sabe que está en el mercado más grande del mundo y que por lo tanto necesita cuidar ese mercado. Habrá que ver cómo ese cuidado, esa atenuación de los efectos inflacionarios de las medidas de Trump se proyecta en el tiempo. Lo que es cierto, y tiene que ver con esto que decías vos en tu primera intervención, Alejandro, en el bloque inicial, es que estamos ante un nuevo orden. Y vos dijiste una palabra en un momento que no se conocía desde hace un siglo. Y bueno, precisamente hace un siglo, en 1930, bueno, un poquito menos de un siglo, en 1930,
fue la sanción de la ley Smoot-Hawley, que es los aranceles posteriores, cuando Estados Unidos unilateralmente aplica aranceles muy altos en respuesta a lo que era el inicio, después del crack de la crisis de octubre del 29, del lunes negro en Wall Street, y se inicia la gran depresión económica mundial. Esa fue la respuesta, y que lo que hizo fue prolongar y hacer más larga la crisis y más penosa, y esto empalmó luego con la Segunda Guerra Mundial y con el orden instituido en Bretton Woods al final de la guerra, con el llamado orden de Bretton Woods, con la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, la creación del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, etcétera, que es el orden multilateral que rigió hasta ahora, con variaciones. A posteriori, en 1994 se creó la Organización Mundial del Comercio. Hoy, en el New York Times, en el diario más importante de Estados Unidos, Jameson Greer, que es el representante comercial del gobierno de Trump, publica una larguísima columna y básicamente diciendo, mire, todo ese orden que nosotros conocimos, que se fundó en 1946, en el orden 44, 45, 46, ese orden multilateral no va más. Ahora hacemos una cosa nueva. Que los burócratas internacionales a través de un sistema multilateral nos impongan cosas no va más. Nosotros negociamos bilateralmente, fijamos las reglas y el que no cumple lo sancionamos. ¿Y cómo lo sancionamos? Le damos, dice, la zanahoria más grande, que es entrar al mercado de Estados Unidos, pero tenemos el garrote de las tarifas. Eso es un poco el mundo que empezó ahora. Y no es tan diferente, Alejandro, no es tan diferente del mundo de hace un siglo, porque hace un siglo, en la época de la crisis y un poquito antes también, ya había una competencia de influencias entre potencias, una potencia histórica que era la Gran Bretaña. A lo largo del siglo XIX había dominado la economía mundial con el concepto del libre cambio, del libre comercio, y la potencia ascendente, que en ese momento era Estados Unidos, que era un país más bien proteccionista, que buscaba industrializarse y desarrollar su mercado interno, y que además, respecto a la Argentina, tenía una economía competitiva, no era una economía complementaria. Bueno, ahora estamos de vuelta con el bilateralismo, es decir, Estados Unidos diciendo, la ley soy yo yo negocio bilateralmente, impongo las condiciones, y si no se cumplen esas condiciones que firmamos, que negociamos, y yo más o menos te impongo esas condiciones, las firmamos, si no las cumplís, yo te sanciono. Ese es el mundo que también, en cierta forma, hace un siglo, y esto lo creo que lo comenté la semana pasada, Argentina hace un siglo también estaba en un trance similar, porque era un país económicamente dependiente, atado a Gran Bretaña a través del comercio internacional, a través de la venta de carne y de granos, pero básicamente de carnes, y una potencia ascendiente que era Estados Unidos. Ahora es al revés, la potencia establecida es Estados Unidos, no es al revés, pero es algo diferente, la potencia establecida es Estados Unidos, y el país que lo desafía a nivel internacional, a nivel global, es China. Y ahí habrá que ver cómo se mueve la Argentina en ese mundo, en este nuevo orden, que incluso este señor Greer, Jameson Greer, hoy en la columna de New York Times lo llama la ronda Trump. ¿Te acordás que en las negociaciones multilaterales de comercio se llamaban ronda, la ronda de Tokio, la ronda Kennedy, la ronda Uruguay, la ronda Doha, etcétera? Bueno, este señor dice, esta es la ronda Trump, y somos nosotros los que imponemos las condiciones. Pero hablando de inflación, sí. Alejandro, hoy tenemos una noticia mucho más cercana a nosotros, que la inflación en la Argentina en julio, la verdad que sorprendió bastante, porque todo el mundo estaba diciendo 1,9, 2, 2,1, 2,5% de inflación, con algunos rubros realmente, por ejemplo, restaurantes y hoteles 5,3%, recreación y cultura 3,6%, transporte 3,6%, servicios, seguros y finanzas 3,8%. Tenemos un problema con la inflación, no está resuelto, el gobierno está diciendo que está resuelto y no está resuelto. No está resuelto nada. No está resuelto. Sí, el problema de la inflación, porque la inflación no se para solamente conteniendo la emisión monetaria. La inflación es un fenómeno multicausal,
y entonces tenés que hacer un montón de cosas para frenarla. No podés solamente decir, bueno, a partir de ahora no se emite más, no hago más camino, no hago más nada, y por lo tanto la inflación tiene que... Está mal, está mal. Pero bueno. Tiene que ver, ellos- Alejandro, creo yo, con el hecho de que la inflación es un fenómeno macroeconómico, porque tiene una manifestación en el conjunto de la economía, en el conjunto de los agregados de la economía. Por eso Milei ataca con el tema del fiscal, el tema de la base Sí. monetaria, digamos, no emitimos más, etcétera, con conceptos macroeconómicos. Pero es también y se manifiesta también a nivel microeconómico, a nivel de las conductas de las empresas, de los individuos, y tenés que Absolutamente de trabajar acuerdo. también en ese nivel, porque si no, por ahí ordenás la cosa macro, ordenás en el sentido de no tenés más déficit, emitís poco Claro. o nada, pero tenés todavía una serie de conductas, de inercias, Claro, de claro, desajustes, que si exactamente. no los arreglás incluso de regulaciones, bueno, ahí está Sturzenegger ajustando ese tema, pero son muchas las cosas, y lo que vos mencionás, no podés simplemente decir, bueno, no hago más rutas, no hago más puentes, no hago más caminos, Claro. no arreglo las cosas. Porque todo eso atenta es contra la parte eficiencia. Claro, eso atenta contra el funcionamiento de la economía. Y la inflación es uno de los efectos de cómo funciona una economía. Y si vos no tenés infraestructura, claramente podés tener desajustes por el lado de la economía real, del funcionamiento de las cosas, y no necesariamente Sí. por el lado monetario. Así es, así es. Bueno, vamos a ver, tenemos mucha más información para contarle a la gente. Yo te propongo, Sergio, que vayamos a la tanda, una breve tanda, y después volvemos, un poco de música, y después volvemos con más información, para Desbordados. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejorá el clima con Electra. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Bueno, adelantaba recién hace unos minutos en la conversación con Alejandro el núcleo de esta columna de Un lugar en el mundo, es ese mundo que ahora vuelve a ser bilateral o vuelve a ser a partir de las negociaciones, a partir de las potencias que tratan de imponer su fuerza y no a través de un sistema de reglas multilateral que se dirime a nivel de organismos internacionales, que se dirime lentamente en la mayoría de los casos. Claro. y que digamos tiene soluciones muy parciales y muy lentas. Vamos a ver cómo nos va en este mundo bilateral. Argentina, en principio, es uno de los países que mejor o menos castigado ha sido en este trato bilateral, aunque no se conoce todavía el detalle de las condiciones, de las reglas o de las condiciones, básicamente, con la que va a estar regida la relación comercial de Argentina con Estados Unidos. Lo que sí está claro que lo que la Argentina necesita en esta nueva fase de la economía internacional es inversiones. Argentina necesita inversiones propias y necesita inversiones extranjeras. Y la verdad es que las inversiones... Que alguien ponga la tarasca, digamos. Hasta ahora, claro, pero la verdad hasta ahora las inversiones, por más que atractivo Milei que sea por más atractivo que resulte Milei para muchos líderes internacionales, por más elogios que reciba, hasta ahora no se está dando. La semana pasada estuvo aquí Niall Ferguson, un historiador eminente, digamos, profesor en la Universidad de Oxford, profesor en Harvard, historiador, tiene 18 libros publicados, es un gran historiador, y elogió muy fuertemente, muy enfáticamente al gobierno de Milei, la gestión de Milei,
diciendo, bueno, es lo nuevo, hizo en un año lo que Margaret Thatcher le costó 10 años en Gran Bretaña. Hay una líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, de origen africano, diciendo, tenemos que ser como Milei. Bueno, pero cuando vamos a este tema de la inversión, no está pasando. Se han ido ExxonMobil, se han ido... Los políticos aplauden, los políticos, pero las empresas también aplauden, pero no ponen la plata. Claro, se están yendo muchas de las empresas que están actuando y poniendo dinero en países muy cercanos a la Argentina. Ejemplo, claro. La semana, una de las salidas ha sido, una de las empresas que se ha ido a la Argentina es Chevron, se ha ido ExxonMobil, se ha hecho Malaya, y son todas, y ahora también Total, que le vendió 2 áreas muy importantes a YPF. Obviamente se van los de afuera, ponen los de adentro. Pero esas mismas empresas la están poniendo en Brasil. Esas mismas empresas la están poniendo en Guyana. Pero ten en cuenta que en Brasil, ten en cuenta que en Brasil hay 212 millones de habitantes en Brasil. 212 millones de habitantes. Bueno, de los cuales una parte no consumen, pero hay otra parte que sí, que consumen y consumen mucho. O sea, parece que Brasil es un lugar sumamente apetecible para invertir y para crecer, ¿no? Bueno, sí, claramente la semana pasada se conoció, esta semana, el lunes, se conoció el anuncio de BP, British Petroleum, ahora se llama BP, le dicen. Él hizo el descubrimiento a 400 kilómetros mar adentro de Río de Janeiro, hizo el mayor descubrimiento petrolero de los últimos 25 años de la compañía. Se llama Bumerangue, y también están hablando de otros importantes zonas, digamos, de desarrollo petrolero ahí en mar adentro, digamos, lo que llaman offshore. Y otras empresas también, Chevron había hecho importantes inversiones en Guyana después de un largo juicio que tuvo con ExxonMobil, porque ExxonMobil quería impedirle que compre una empresa más chica que se llama Hess, y también lo hizo. Hoy leía en el semanario de Economist, que es también británico y también muy influyente, como el FT, como el Financial Times, el nuevo fenómeno, decía, el nuevo polo de desarrollo petrolero internacional. ¿Cuál es? Sudamérica. ¿Y qué 3 países dan de ejemplo de desarrollo petrolero, de avance de la producción petrolera mayor al de Estados Unidos y mayor al de Oriente Medio? Medio Oriente, donde es los países excedentarios. Y listan 3 países, Brasil, Guyana y la Argentina. Pero, ¿qué está pasando? En la Argentina se están yendo. Es cierto que Vaca Muerta está produciendo cada vez más, porque ahí están los recursos, pero no está llegando la inversión, extranjera. Las empresas locales están comprando lo que las empresas extranjeras están dejando, y ojalá, yo me equivoque, ojalá eso en algún momento también se sumen las inversiones extranjeras, porque no es porque las inversiones locales valen menos que las extranjeras, es que Argentina necesita mucha más inversión de lo que pueden invertir las empresas locales. Necesita un volumen mayor y por lo tanto necesita ese aporte de capital extranjero y de tecnología también extranjera para desarrollarse. Eso pasa en el sector petrolero, pasa en el sector minero y pasa en la economía en general. Así que hasta ahora, eso lo hablamos también hace un par de semanas, hablamos con Roberto Basolo, el profesor de política de empresas de la Universidad Austral, que estaba yendo en ese momento, se estaba yendo a Dinamarca a un evento internacional sobre política de empresas, y él también nos comentaba, hasta ahora lo que está pasando es que se están yendo las empresas, hay que ver si en algún momento esto se revierte. Hasta ahora no ha sucedido. Nuestro lugar en el mundo, por ahora, luce muy atractivo, genera muchos elogios de gente importante respecto de lo que está haciendo Milei, pero la inversión todavía no aparece. Hacemos Sos muy lindo, pero marche preso. Hacemos una breve pausa. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur,
una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejorá el clima con Electra. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes. Y una noticia que a mí me sorprendió, francamente me sorprendió, y me imagino que habrá sorprendido a muchos, es que hoy el Banco de Inglaterra bajó su tasa de interés. Hoy en la mañana, en medio de preocupaciones inflacionarias, los tipos bajaron en 0,25 puntos su tasa de interés al 4%. La más baja, la tasa más baja desde marzo de 2023, en una decisión sumamente dividida, con advertencias sobre futuros ajustes monetarios. Tengan en cuenta que esta tasa del 4% es la más baja desde febrero del 2023. Y esta decisión representa el quinto recorte consecutivo desde agosto del 2024, en un esfuerzo por estimular una economía debilitada. La decisión del Comité de la Política Monetaria estuvo dividida. Hubo 5 miembros que votaron a favor del recorte, 4 que votaron en contra del recorte, o sea, por eso la tasa bajó. Y ahora se requieren 2 rondas de votación, un hecho inusual que refleja las tensiones internas sobre cómo equilibrar el crecimiento económico y el control de la inflación. Alejandro, Pensar que la inflación, que estamos hablando de tasa de interés. Estamos en contacto, estamos en línea con Pablo Repetto, jefe de investigaciones de la consultora Aurum, para hablar sobre el tema. Ha estado muy movido el tema de tasas de interés, de cantidad de dinero, de masa monetaria, de bonos. Y para hablar de eso y de la evolución de la deuda estatal, estamos en línea con Pablo Repetto. Pablo, buenas tardes. Sergio Cerriquio, Alejandro Matversuk, te saludamos acá desde el aire de Desbordados en Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes hoy a la tarde. Muy bien, Pablo. Le cuento a Alejandro, le cuento a la audiencia. Pablo ha sido durante unos años economista asociado de lo que era Gabriel Rubinstein y Asociados, una consultora, y ahí desarrollaron en algún momento una cosa que se llama la deuda estatal neta. Es decir, ¿cuál es la verdadera deuda del conjunto del Estado? No solamente del Tesoro, no solamente del Banco Central, sino del consolidado del Central, del Tesoro, teniendo en cuenta también los activos, teniendo en cuenta las reservas. Y ese concepto, que incluye muchas cosas, de la variación de esa deuda, salió el concepto de variación de la deuda estatal neta, es decir, cuánto realmente debe el país respecto de cuánto ha variado la posición neta del país en términos de deuda o de activos que tiene el país, para no caer simplemente en la cuestión de que le debemos al fondo y lo único que cuenta es que se le debe al fondo y no importa si debemos bonos en locales, si le debemos al sistema bancario, si tenemos pocas o muchas reservas. Esa cuenta en lo que va del gobierno de Milei, Pablo, ¿cómo está dando? En el dato al 30 de junio, que es al que podemos acceder con ciertas estimaciones del segundo trimestre, porque todavía no está bien explicitado el nivel de deuda del segundo trimestre, pero con esas estimaciones que nosotros estamos haciendo vemos que la deuda estatal neta durante el gobierno de Milei ha caído alrededor de 40.200 millones de dólares, con una descomposición en donde cayó más la deuda estatal neta en pesos que
que la deuda total, lo que implica que la deuda estatal neta en dólares creció, ¿no? Tenemos 40.000 millones de caída de la deuda estatal neta total, 47.000 millones de dólares de caída de la deuda estatal neta en pesos, básicamente lo que en algún momento fue los pasivos monetarios del Banco Central, y tenemos del otro lado un aumento de la deuda en dólares, la deuda estatal neta en dólares, que tiene que ver con el aumento del endeudamiento con organismos internacionales y el aumento del endeudamiento por el efecto BOP real y los RIPO que el Banco Central tomó con algunos bancos internacionales. Claro, entonces cuando uno mezcla, digamos, el mejoramiento de las reservas netas, la caída de la deuda con el sector privado en dólares, esas dos cosas te mejoran, pero también tenemos como contrapartida del otro lado un aumento de la deuda con organismos internacionales y un aumento de la deuda por BOP reales, ¿no? Claro. Así que el resultado final es una caída de 40.200 millones de dólares, que es un hecho, digamos, fuera de lo común en los últimos gobiernos que hemos recorrido desde el año 2011 en adelante, ¿no? A su vez, Pablo, tengo entendido que esa es la evolución, la variación en un año y medio, pero no en lo que va de este año, que en este año ha cambiado un poco la dinámica. Correcto, la caída fue mucho más significativa hasta fines del año 2024. O sea, hasta fines del año 2024 esta deuda estatal neta, que cayó 40.200 millones durante todo el gobierno de Milei, había sido, a fines de 2024 la caída había sido mayor, era alrededor de 47.000 millones. Con lo cual tenemos una dinámica un poco más de endeudamiento durante lo que va del año 2025. Se nota más eso con el tema de la deuda en dólares, ¿no? Sobre todo tiene que ver con esos ripos y la pérdida de reservas que hubo en el primer trimestre, que se vendieron muchos dólares y demás, y entonces todo ese efecto, digamos, acumulado en el primer semestre del año nos da un aumento de la deuda estatal neta en lo que va del año 2025 de unos 7.000 millones de dólares más o menos. O sea, así que sí, es un factor para tener en cuenta, ¿no? O sea, como una alerta a tener presente. Claro, en esto Alejandro, Pablo, cuesta ser ecuánime en el sentido de contar la historia completa, que se entienda, que entenderlo uno también claramente, uno no claro. Es que uno tiene que partir de que uno es el que entiende y los demás no, pero hay como una especie de vicio en esta historia de cuando se cuenta la deuda, de que, por ejemplo, en la versión kirchnerista, la única deuda que existía era la deuda con el fondo, y el kirchnerismo en el 2005, el principio de 2006, la pagó, entonces nos desendeudamos. Y por otro lado, ignorar todo el festival de bonos y deuda en pesos emitida a los bancos centrales, los pasivos remunerados, los LEVAC, las LELIX y toda una parafernalia de papeles, con la que era una especie de, digamos, de juego de malabarismo, digamos, de tener muchas pelotitas en el aire, y desconocer deuda en pesos, que además el concepto de deuda en pesos, desconocerla como que no es deuda, es realmente desvalorizar tu propia moneda y desdeñar, considerar que tus propios ciudadanos son de segunda, porque si la única deuda que importa es la que debes afuera en divisas y le debes a organismos internacionales, quiere decir que la deuda con tus padres, con tu sociedad, no importa. Es un mensaje bastante contradictorio ese. Sí, bueno, eso tiene un efecto muy, muy negativo, porque, digamos, cuando uno tiene que salir a colocar deuda al exterior, tiene que haber una voluntad de inversores extranjeros para financiar lo que el Estado necesite financiar. Pero después uno tiene un componente de deuda doméstica que cuidar ese mercado y favorecer ese mercado permite una flexibilidad muchísimo más grande. O sea, claro. Ustedes imagínense, por ejemplo, Brasil tiene una deuda externa, una deuda en moneda, digamos, extranjera, extremadamente baja, y eso es un factor porque consigue financiamiento local
porque consigue financiamiento en reales, y eso brinda una flexibilidad al hacedor de políticas y una facilidad para manejarse que es muy útil, en el sentido de que es más difícil que tengas un efecto de sudden stop y demás. La realidad es que uno, pudiendo emitir deuda en su propia moneda, que en definitiva hay al final de cuentas un prestatario de última instancia que no debe recurrir ni al Fondo Monetario, ni a la Reserva Federal de los Estados Unidos o al Tesoro, ni a ningún otro organismo, debe ser considerado de una manera muy valorable, digamos, con mucha importancia, porque es un mecanismo virtuoso en algún punto de conseguir crear las condiciones para que el endeudamiento interno en la moneda local prospere. Pero bueno, acá sabemos que en este tipo de cosas muchas veces los gobernantes tienden a subestimar los problemas que generan con políticas que van en contra de lo que ellos mismos pregonan. Hablando de esa época, también tenés que tener en cuenta que durante un montón de tiempo se pagaron amortizaciones de bonos, de los Bodén 2015, de los Bonar 2024, pero en ese proceso se pagaba todo con caída de reservas, con lo cual hubo un proceso de descapitalización, no solamente por el lado de los pasivos monetarios, sino porque el activo del Banco Central se destruía mes a mes. Entonces es una picardía que todos lo tomemos como si los datos no estuvieran ahí y podamos inventar relatos de cualquier índole, ¿no? Inclusive ahora pensar que siempre la deuda bajó porque bajó 40.000 millones, y no mirar que en el primer semestre tuviste un crecimiento del endeudamiento, también es como un poco hacerse mentira jugando al solitario, ¿no? Claro, y además, en este caso, ahora sí, teniendo deuda en moneda extranjera, que a partir de, incluso hace poco veía un informe de Ecogou, de Marina del Poyeto, que el saldo neto de aquí a fin de 2027, a diciembre de 2027, entre lo que envía de dinero el fondo y lo que hay que pagarle al fondo, se hace negativo en 7.200. Ya llega la hora, en los próximos meses, que hay que empezar a pagar más de lo que se recibe. Y ahí, en esta nueva fase, digamos, de ahora en adelante, va a importar mucho, y va a importar cada vez más, bajar el riesgo país, que es lo que no está pasando. Correcto. Eso es una deuda pendiente de este año, de este gobierno de este año, porque habiendo logrado bajar el riesgo país bastante a principio de año, posteriormente no pudo contenerlo debajo de los 650 puntos, 680 puntos, y seguir profundizando esa baja para llevarlo a niveles, digamos, de cierta normalidad que permitan rolear deuda en los mercados internacionales, ¿no? Claro, bueno, entonces, Pablo, a modo de síntesis, ¿podés hacer una especie de balance de lo que ha ocurrido en estos año y medio, de reiterar un poco las cifras que dijiste, de balance de la gestión de Milei hasta ahora en términos de la deuda estatal neta? Sí, hemos tenido una baja considerable, un hecho bastante inédito en los últimos años, de una caída de la deuda estatal neta de 40.000 millones, pero no todos son rosas, porque a lo largo del año 2025 hemos visto un aumento de aproximadamente 7.000 millones de dólares en la deuda, sobre todo en la deuda nominada en moneda extranjera, que está producida tanto por el endeudamiento con los organismos internacionales como por el aumento de la deuda en BOP reales, producto de la necesidad de colocar ripos a bancos internacionales, que no fue, digamos, totalmente compensado ese endeudamiento con una mejora de las reservas netas de la misma magnitud.
y se ha ido y se ha terminado, esto lo hablábamos en otra ocasión, y se ha terminado justamente la etapa más favorable de ingreso de divisas por el lado del comercio exterior, que fue el segundo trimestre. Pero correcto, y eso es parte del problema de que no tengamos un riesgo país más bajo. Eso es parte del problema y en parte tiene que ver, o así lo pienso yo por lo menos, pero creo que lo piensan muchos, tiene que ver con cierto encaprichamiento que se dio el gobierno, que se dio el presidente Milei en particular, en el momento de decir vamos a comprar dólares solamente si el dólar baja a 1.000 pesos en la franja inferior de esa banda de 1.000 a 1.400 con la que comenzó la llamada fase 3 del programa económico. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por los datos y por tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y les mando un saludo muy grande a Sergio y a Alejandro. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Dale. No quiero ser fotito, tampoco un escribiendo, que las dobles gaviotas sean las que surcan el cielo. Lo que me diste siempre va a despertar conmigo, aunque sin tu aliento. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Bueno, nos acercamos hacia el final del programa. 11 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad. ¿Y cuál es la temperatura del mercado, Mariano Gorodich? Las tasas salieron a frenar al dólar, los bancos subieron muy fuerte las tasas de plazo fijo, casi hasta niveles del 40%, y eso fue lo que provocó una baja en el dólar. ¿Qué se espera? Y que se quede más o menos ahí en estos precios, de 1.330, pero claro, la fuerte suba de las tasas pasivas de los bancos encarece muchísimo el crédito al punto de cortar de alguna forma el financiamiento, porque a tasas tan altas es imposible para una pyme poder financiarse, ni que hablar de sacar un préstamo personal. De bancos grandes, no estamos hablando de financieras, de extrabancarias, sino bancos grandes, de los más grandes del sistema, ofreciendo préstamos personales a un costo financiero total de casi el 300% anual. O sea, terminas pagando 4 veces más en un año, tasas imposibles. Claro. Tasas imposibles, carry trade, y bueno, todo por contener el dólar y contener la inflación, hasta que igualmente fue muy alta. Por supuesto. Claro, que igualmente fue muy alta, Mariano. Sí, a ver, el Tesoro convalidó en la última licitación tasas del 60%. Esto provoca mayor deuda mayor deuda para el Estado, por supuesto, ¿no? Al tener que pagar un interés tan alto para lograr algún roleo, y el roleo que se logró fue a muy corto plazo. El 18 de agosto tenés la próxima licitación, que te vencen 24 billones de pesos. 9 billones están en manos de el Banco Central y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, pero 15 billones en manos privadas. Entonces otra vez, ¿no? Van a tener que convalidar tasas muy altas para que no se vaya otra vez al dólar, ya cuando sea la cuenta regresiva prácticamente de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Esa es la jugada oficial, la jugada del gobierno, achicar el dólar. No le tiene fe. El 11 de abril el gobierno anunció, tenemos un nuevo sistema de bandas, 1.000, 1.400, bandas divergentes, 1% para abajo la banda inferior, 1% para arriba mensual la banda superior, pero el mismo gobierno no le tiene confianza, porque apenas, primero había dicho que iba a comprar a 1.000, bueno, nunca se produjo eso, y después ahora se acerca a 1.400, que está dentro de la banda, y se ponen nerviosos, intervienen en el mercado de futuros, tocan la tasa de interés. No, el mismo gobierno no le tiene confianza al esquema que anunció.
Cuando en abril, sí, nomás, Claro. que Milei había dicho, ¿no? El dólar se va a ir a 900, nuestro problema es que se va a ir debajo de la banda de los 900 pesos, pero bueno, todo eso no sucedió evidentemente por el riesgo Cuca, ¿no? Siempre echándole la culpa a los otros, echándole la culpa a los bancos, a lo que sea, pero lo cierto es que sí tuvieron que intervenir muy fuerte. El dólar flota para los individuos, para las empresas no flota, ¿no? Porque hay cepo al dólar para las empresas, ahí no flota nada. Y para los individuos flota con salvavidas porque estás interviniendo muy fuerte en el mercado de futuros, ¿no? Si bien la intervención no es en dólares, ¿no? El interés abierto lleva 5.000 millones de dólares, pero es en pesos y es por la diferencia. Esa diferencia le costó al Banco Central 500.000 millones de pesos y que va a provocar emisión monetaria, ¿no? Claro, una última acotación, Mariano, de mi parte. El fin de semana pasado, Pablo Quirno, respecto de un título periodístico sobre esto, presidente sobre esto, diciendo, no, bueno, pero nosotros no intervinimos, los dólares, estos son intervenciones en pesos. Está bien, es cierto, son intervenciones en pesos, pero es justamente sobre el dólar. Con lo cual está admitiendo que están interviniendo sobre el dólar, ¿no? Claro. Eso... Sí, me da la sensación de que el señor Quirno nos está tomando a todos de boludo, ¿no? Tal cual, hay que decirle que tenemos cara de boludos, es cierto, pero que no lo somos tanto. En fin. Y hablando de boludos, hoy la Cámara de Diputados se mandó otra, aprobó un proyecto de actualización de los fondos de universidades públicas por inflación acumulada, desafiando el veto presidencial del presidente Milei, y también declaró la emergencia en el sistema de salud pediátrica. La propuesta otorga y actualiza los fondos de las universidades. Obtuvo 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Obviamente que este tema genera una presión sobre el gasto significativa, porque el proyecto será girado en el Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción. Sobre todo por el tema del mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de la libertad avanza en ambas cámaras. Sí. Ahora, la iniciativa fue redactada por redactores del Consejo Interuniversitario Nacional y busca elevar el presupuesto al 1% del PBI. 1% del PBI. Y también se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y como si tuviéramos en un país rico. Básicamente lo que ellos dicen es que lo que hay que hacer es generar toda esa cifra de las universidades tiene que estar indexado. Si indexás eso, Claro. ya está, solucionás todo. Y después vendrá, qué sé yo, mi prima que necesita también indexación, necesito indexación. Digo, me parece que es todo un disparate. Por eso es que Milei hoy juntó a todo su equipo de colaboradores en forma imprevista para decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Porque esto sigue la fiesta. Total, sí. Claro, sí, y te son las escucho. cosas que le ponen nerviosos a los inversores y que dicen, peligra la gobernabilidad de algún punto, mejor me paso a dólar, ¿no? Todo ese carry trade que se está haciendo en algún momento, que puede ser post elecciones o días previos a las elecciones, o según cómo le vaya al gobierno en las elecciones de la provincia, se desarma el carry, ¿no? Porque el carry es, recordemos, es vender dólares para hacer tasa en pesos y luego regresar a dólares. Entonces, pues en algún momento vas a regresar a dólares y eso va a poner presión sobre el tipo de cambio. No es un camino de ida. Es un camino de ida y vuelta. Exactamente. No, y además sobre esto, estamos hablando ya prácticamente de política, todo esto se le da vuelta a Milei, yo creo que en gran parte porque justamente muchos de los que, o una buena parte, por lo menos la que hace la diferencia entre conseguir el quórum, no conseguir el quórum, conseguir superar un veto o no poder superarlo, porque el propio Milei se enajena a las voluntades de aquellos que están dispuestos o que estuvieron dispuestos durante un año y medio a ayudarlo.
los insulta, los maltrata, y sí. finalmente después se lamenta que no lo ayudan. O sea, los diputados lo que hicieron hoy, darle nuevos portazos al gobierno, y además establecieron que la indexación de los egresos para que todos sean felices, menos quienes pagamos con nuestros impuestos su locura, ¿no es cierto? Para que todos sean felices, todo indexado. Y ya está. Mirá qué solución tan inteligente. Inteligente lo digo con sorna, claramente. Sí, por supuesto. Bueno, en fin, Mariano. Bueno, gracias por... Buenísimo, chicos. Por Desbordados. Y bueno, vamos a ver qué haces con el mercado la semana que viene. Dale, ahí vamos a estar informando. Bueno, hasta cualquier momento, Mariano. Un abrazo. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Bueno, ya estamos en el final del programa, la lectura de las 17 horas, la última lectura del Servicio Meteorológico Nacional, 11 grados 2 décimas la temperatura, humedad del 66%, y los pronósticos para las próximas horas, los próximos días. Para mañana mínima de 5, sigue el frío, máxima de 14, el sábado también mínima 5, máxima 14, y el mínimo del domingo subiendo un poquito a 7 grados y la máxima a 17 grados. Pero dicen que el fin de semana pasado, viernes y sábado, va a estar más lindo en el día domingo. De todas maneras, si sigue el sol, para mí está bien. Hay que cruzar los dedos, porque parece que vamos a tener un fin de semana interesante, agradable, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y nos encontramos el próximo jueves. Nos reencontramos el próximo jueves, si Dios quiere, con toda la información para estar menos desbordados o un poco más. Dependerá, claro está, de tu temperamento. Que disfrutes de la semana. Será hasta el próximo lunes. Bueno, y vamos con toda la programación de Ecomedios que tenemos para el resto del día, que parece se las trae, viene con todo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.